¿Cómo estás, amigo? Qué bueno poder verte otra vez y saber que estás perseverando en la enseñanza de la palabra, perseverando en la sana doctrina y perseverando en esta serie tan preciosa que hemos llamado Jesucristo es Dios. Y es bueno poder ir recorriendo con Jesús las distintas etapas de su vida y poder ver cómo el evangelista Juan ha escrito estas cosas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y como haciendo una recapitulación, hemos visto que durante los primeros capítulos Juan nos mostró las señales de Jesucristo, portentos y milagros enormes que hacían ver su divinidad, declaraciones que él hizo sobre sí mismo, de que él era el agua viva, de que él era el buen pastor, que era el camino, la verdad y la vida, que él era la resurrección y la vida, que él era el pan del cielo. Y podemos ver cómo después nos mete Juan de la vida pública a la vida íntima de Jesús, a ese momento con sus discípulos, a solas en el aposento alto, 5 capítulos viendo a Jesús en la intimidad, su carácter, su persona, su amor, su ternura, su cuidado por los suyos, de los cuales tú formas parte, si es que has entregado tu vida a tu Señor y Salvador Jesucristo. Pero terminó esta etapa tan preciosa del aposento alto y ahora llegó la hora de la muerte y la crucifixión de Jesús. Acompáñennos. Vamos ahora a caminar con Jesús esta etapa de su vida tan difícil y poder, al verlo en medio de este trance, poder seguir distinguiendo cómo Él tenía el carácter de Dios. ¿Saben? Cuando Él comienza ahora a enfrentar lo que es el ser apresado y lo que es el estar delante de los poderes de su tiempo, del poder militar, del poder religioso, del poder político, se ve cómo se perfila esa potestad, ese poder y esa entrega total del Dios Todopoderoso como un cordero que va directo al matadero por amor a ti y a mí. Miren el versículo 1 de este capítulo, el capítulo 18 de Juan. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Jesús termina la cena en el aposento alto, la cena de la Pascua, y saliendo de ese lugar hermoso de intimidad, va donde siempre iba. Era de noche, era el momento propicio para ser apresado y él lo sabía. Despidió a Judas para que vaya a hacer lo que tenía que hacer y él lo sabía. Fue al huerto, a ese lugar donde tantos tiempos memorables, tantos tiempos preciosos de intimidad, de conversaciones a las sombras de los olivos había tenido con su discípulo amado Judas. Y él lo sabía, que Judas conocía ese lugar. Como siempre, después de la cena, terminaban de repente en ese lugar conversando. Y él sabía que Judas lo sabía. En el mismo lugar de siempre. Jesucristo fue al lugar sabiendo que Judas lo buscaría ahí. Porque Judas se había reunido con él tantas veces ahí, con su maestro, a compartir tiempos. Pero ahora Judas, el traidor, se iba a volver a reunir con su maestro para entregarlo con un beso de despedida. Tiempos de amistad que habían compartido en ese lugar, no algunas, sino muchas veces. Tanta era la familiaridad que había logrado tener Judas con Jesucristo, tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos de Jesús. Cuidado, amigo. Cuidado tú que estás viendo este video, porque de repente tú estás muy cerca de Jesús, pero a la vez puedes estar tan lejos de Él, porque puedes estar viviendo una religiosidad inoperante en tu vida,
creyendo que porque vas a la iglesia, creyendo que porque estás entre cristianos, tú eres de uno de ellos. Revisa tu corazón en estos momentos, porque podemos estar muy cerca de Jesús y a la vez tan lejos de Él. ¿Jesucristo realmente es tu Señor? ¿O solamente para ti es un buen hombre, un ejemplo? ¿La fe en Jesucristo es tu vida? ¿Algo por lo que estás dispuesto a dar tu vida? ¿O es una religión nada más que tienes que cumplir? Tan cerca pero a la vez tan lejos. Y aquí vemos cómo Jesús se entrega voluntariamente, como un cordero que va al matadero. Jesucristo sabía que Judas iba a ir a buscarlo en ese lugar. Sabía que era de noche. Sabía que no estaba el pueblo en esos momentos para oponerse. Sabía que era el lugar perfecto para ser arrestado. Y por eso es que Jesucristo va justamente ahí. ¿Por qué? Porque Él estaba decidido y había puesto sus ojos en la cruz. Y atrás de la cruz estabas tú y tu salvación. Y fue al huerto de Getsemaní porque fue a tu encuentro, querido amigo. Porque quería salvarte, porque quería morir por tus pecados. Se entregó voluntariamente. Jesucristo no corrió a esconderse. No trató de buscar otra ruta a la habitual. Jesucristo sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Como cordero, Él fue al matadero. Vemos ahí la grandeza de Jesús. En medio de la total omnisciencia de lo que iba a venir, Él va a que se cumpla lo que Él había venido a hacer. Y cuando Judas, pues, tomando una compañía de soldados, como dice el versículo 3, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, entonces Jesús se adelanta. Antes de que ellos vengan a apresarlos, antes de que ellos vengan y comiencen a agarrar a los discípulos y los tomen y los aten, Él se adelanta. Él sale adelante y le dice: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno, porque ellos no querían reconocer a Jesús como Dios. No le dicen a Jesucristo, al Mesías, el Rey de los Judíos, a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Mientras ellos no querían reconocer la divinidad de Jesús y dijeron que era un Jesús cualquiera de Nazaret, con las palabras que Él mismo se identifica con el yo soy, del poder de su divinidad, Él hace que todos ellos, la cantidad de soldados que había en esos momentos, algunos comentaristas dicen que una compañía de soldados eran 6,000 soldados. Así que cuando Jesús está frente al poder militar romano, a las armas, al poderío bélico del imperio de esos momentos, representado en esa compañía de soldados, con un simple yo soy, los hizo trastabillar, ser expulsados hacia atrás y caer rendidos a tierra. Porque ese era el poder que tenía Jesucristo. Ellos no lo querían reconocer como Dios, pero cuando Él mismo declara yo soy, todos caen rendidos delante de Él. Y muestra su poder. Cuando ellos escucharon ese yo soy, al caer a tierra, al dar un paso hacia atrás, al volver sobre sus pasos y desplomarse, Jesucristo demuestra que tenía absoluto control y dominio sobre la situación. Y tenía absoluto poder. Y podía, si Él en su voluntad lo quería, hacer que todo ese poder militar quede totalmente inoperante delante de su poder. Pero no es hasta que Él se los demuestra a todos que después Él se entrega voluntariamente, para que quede en evidencia ante todos nosotros que Él era Dios. Y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por cuenta propia, por amor a ti y a mí, y a los que crean en su venida, por amor al mundo que está en pecado y que está perdido. Esto lo hace antes de rendirse, para demostrar así claramente que se entregó de manera voluntaria. Por eso es que en esta primera escena, cuando vemos a Jesús delante del poder militar, del poder bélico, de las armas de los hombres, vemos que a un Jesús que se declara abiertamente yo soy. Y se ve su poder, y se ve su soberanía, y se ve su autoridad, y se ve que contra Él ningún arma forjada puede enfrentarse. Y es después de declarar esto y dejarlo claro que Él se entrega. Y ahora, después de caer, ellos lo apresan, como vemos en el versículo 8.
Dejad ir a estos, y se muestra su amor, su ternura, su cuidado por los suyos, para que se cumpliese lo que había dicho. Esta es una muestra. Yo quisiera parar acá un momento. Miren cómo Jesús consideraba a sus discípulos. Un ejemplo para que si tú estás discipulando a alguien, tengas en cuenta esto. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. El discipulado es una claridad de que es Dios el que te dio ese discípulo. Y por lo tanto tú estás discipulando al que Dios te ha traído para que sea tu discípulo. Y tú eres responsable delante de Dios. Y tú tienes que velar por él para que no se pierda. Esa claridad de los que me diste es la claridad que tienes que tener tú si estás discipulando a alguien. Pues si tú tienes discípulos, si tú eres pastor de casa, si tú estás discipulando a otros, eres primer contacto, tienes que verlo así. Es el modelo de Jesús de discipulado, que es Dios el que te trajo a esa persona y te la dio. Y tú tienes que dar cuentas delante de Dios de lo que Él te dio para que lo cuides. Modelo de discipulado de Jesús. Pero cuando lo vemos a Jesús delante del poder militar, vemos que Él tiene total autoridad y gobierno sobre el poder militar. Y vemos a Pedro. Es interesante cómo Pedro reacciona. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Saben qué? Yo he estado meditando en esto. Pedro dijo que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Y aquí se confirma eso. Porque él, con los otros 11 que estaban ahí en el monte, no iba a poder vencer y enfrentarse contra los 6,000 o los 200 o no sé cuántos eran todos los guardias que habían llegado en ese momento para apresarlos. Él, sin embargo, con toda valentía agarra una espada y quiere él ayudar a Jesús. Y quiere él ser el primero en que empiece la revolución, la revuelta, la guerra, la rebelión, o lo que él tenía en ese momento como concepto de lo que era que Dios estaba deseando, pero estaba equivocado. Jesús no quería una rebelión bélica. Jesús quería la cruz. Y lo que te pide, querido amigo, no es que lo ayudes a ganar batallas, sino que lo que te pide es que tú estés dispuesto a ir a la cruz con Él. Pedro estuvo dispuesto a dar su vida para empezar su revolución y lograr de repente el trono que él estaba buscando en una de las tribus de Israel. Pero fue contrariado cuando Jesús le dijo: mete tu espada. Yo tengo una copa que beber. La copa que el Padre me ha dado. Y ahí es cuando Pedro realmente queda confrontado entre sus propios deseos y anhelos y con todo su ímpetu para poder lograrlos y con los anhelos reales de Dios. Por eso, querido hermano, déjame preguntarte, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Realmente es lo que Dios quiere para ti? ¿O estás tratando de ayudar a Dios y con tu ímpetu tratando de lograr tus propios propósitos? Pero vemos que sigue Jesús en este proceso de ser apresado, y ahora Jesús se presenta delante del poder religioso. Y en el versículo 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Al parecer, Anás, sin ser el sumo sacerdote, sino siendo el suegro del verdadero sumo sacerdote, era realmente el que manejaba el poder, por su influencia, por su autoridad. Así que lo llevaron a la casa de Anás. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y en el versículo 15 dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y vemos entonces acá a Jesús delante del poder religioso. Ya lo vimos delante del poder militar. Y cómo Él declara su total autoridad y poder, de tal manera que ninguna arma forjada, ningún ejército puede enfrentarse con el Dios omnipotente. Y Él lo deja muy claro. Pero ahora vemos que delante del poder religioso comienza este juicio que es injusto.
¿Por qué? ¿Por qué es injusto? Porque fue un juicio que se hizo de noche, lo cual estaba prohibido por la ley judía. Fue un juicio que violentó sus propias leyes, porque se prohibía el arresto de noche a un sospechoso. Se prohibía el juicio de noche y el juicio tenía que ser en el Sanedrín. Y sin embargo ahora lo estaban haciendo en el patio de un familiar del sumo sacerdote. Pero en ese momento el poder religioso hizo que todo esto se haga de tal manera que no importaba que se violentaran el justo derecho y los justos juicios que las leyes de ese tiempo vigentes mandaban. Fue un juicio injusto. Y ahora Jesús está delante de este juicio injusto, fuera de la ley de ellos mismos. Y hay un pequeño interrogatorio, se ve acá en Juan. El sumo sacerdote le pregunta entonces de noche, fuera del Sanedrín, con todas estas irregularidades, tratando de encontrar el delito de blasfemia sobre sus discípulos, su doctrina, y le comienza a decir, ¿no? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuáles son tus discípulos? ¿Y sabes qué? Jesucristo responde que, como vemos en el versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Nada lo dijo en oculto, todo lo dijo públicamente. Él declaró abiertamente en el templo, en las fiestas solemnes de los judíos, delante de todos los judíos, yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida, ahí en el monte, delante de todos, declarando su divinidad delante del pueblo, en el templo, en la sinagoga, en las fiestas judías, en el monte, en medio de todo el pueblo judío. Él no habló en oculto, no ocultó su identidad de Dios. Es por eso que quisieron apedrearlo muchas veces. Y ahí sí no se preocuparon si estaba violentando la ley romana o no. Estaban dispuestos a matarlo y a apedrearlo. Y él escapó. ¿Por qué? Porque él claramente estaba evidenciando y estaba diciendo que era Dios. Y esto es lo que él le dice al sumo sacerdote. Yo ya he dicho esto, no me voy a retractar delante de todos. Esto es público, todos lo conocen que yo he dicho esto. Esta es mi doctrina, estos son mis discípulos. Lo dijo de Jesús, sus declaraciones sobre él. Tremendas declaraciones de que Él es la resurrección y la vida, de que antes de que Abraham fuera, Él era. Vemos cómo termina haciendo ayuda del pasaje paralelo en Mateo, cómo termina este interrogatorio. En el versículo 63 de Mateo 26 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que el veredicto final de este juicio irregular en el Sanedrín fue blasfemia, se hace Dios. Y la paga de ese delito fue muerte por apedreamiento. Más claro no puede estar. Jesucristo dijo que es Dios y por eso se le condenó. Delante del poder militar, Jesucristo se presenta como el omnipotente. Delante del poder religioso, Jesucristo se presenta como Dios. Vimos a Jesús en toda su dignidad, yendo a la cruz y declarando lo que Él era. Pero ¿qué más? Cuando ya tuvieron ese veredicto y le tenían claro, entonces lo llevaron delante del poder ahora político. Y vemos en el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Tremendo, los judíos no podían dar muerte de manera oficial a Jesús, tenían que ir donde el poder romano. Pero era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Esto me hace recordar ese pasaje en el que Jesús les dice claramente a los judíos, a estos judíos, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Por mantener el rito de la Pascua, desecharon la verdadera Pascua, que iba a cubrir sus pecados para siempre. Así es cuando escogemos la religión en vez de al Señor Jesucristo y una relación personal con Dios.
Cuando escogemos el sistema creado por los hombres en vez de una relación personal con Dios. Ellos no quisieron contaminarse y prefirieron entregar a su Dios a la muerte para poder ellos celebrar su rito religioso y poder comer la Pascua, entregando al autor de la verdadera Pascua que los podría librar para siempre de los pecados. Pero así es la religión muchas veces. Y a veces caemos nosotros en esos ritualismos en vez de una relación personal con el Dios vivo y verdadero. Entonces, en el versículo 29 salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Y se suscita esta conversación entre Pilato primero y los judíos. Y se ve que ellos estaban buscando la cruz. Él les dice: júzguenlo con su ley. Y ellos ahí son muy buenos, son muy respetuosos del Imperio Romano y de sus leyes. Y le dicen: no, a nosotros no se nos ha permitido dar muerte a nadie. Los mismos que habían intentado apedrear a Jesús muchas veces, ahora no, querían sujetarse a las leyes romanas. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban no era necesariamente justicia, sino exhibirlo públicamente en una cruz y humillarlo delante de todos. Querían la cruz para Cristo. Pero no sabían ellos que al hacer eso, estaban justamente cumpliendo los propósitos que el mismo Jesús tenía. Ellos buscaban la cruz para Jesús, pero Jesús también la buscaba por amor a ti y a mí. Y después se suscita esta conversación de entre Pilato y Jesús. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Cristo le responde: ¿lo dices por convicción propia por lo que ellos te han dicho? ¿Es un tema que tú estás persuadido que es un tema legal, político del Imperio Romano? ¿O es un tema de reglas, de leyes judías? Porque en esos temas Pilato no se quería meter. Pilato le dice: no lo sé, ayúdame, ¿no? ¿Por qué te han traído? Yo no soy judío, tu nación es la que te está entregando. Hay esta conversación en la que esto quiere decir. Y ahí es donde Jesucristo le deja claro que sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino tiene un origen espiritual. Mi reino no es de este mundo. Se origina en el cielo, pero va a llegar a ser el que va a gobernar sobre todo este mundo. Mi reino trasciende a este mundo. Por eso, delante del poder político, Jesucristo se presenta como rey. Delante del poder religioso, como Dios. Y delante del poder militar, se presenta como el omnipotente que tiene el poder sobre toda instancia. ¿Saben qué? Falta un lugar sobre el cual Jesucristo también se presenta en esta noche. Y vemos la claridad y la convicción y la dignidad de la persona de Jesús, que en su hora más nefasta y más difícil, Él claramente se presenta como el omnipotente, se presenta como Dios y se presenta como el Rey de Reyes y soberano de un reino que trasciende los reinos de este mundo. Pero ¿qué de ti, querido amigo que nos estás viendo? Ahora Jesús se presenta delante de ti, como en esos momentos se presentó delante de Pedro, de su discípulo amado. Quiero que vayamos al versículo 25 para poder entender esta última instancia delante de la que Jesús se presenta. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Y en el versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Aquí se presenta la negación de Pedro. Habiendo perdido su impulso de lucha, habiendo perdido ese anhelo de ser el libertador y pelear por Cristo, al ver que Jesús se entregaba voluntariamente a la cruz, quedó desconcertado y no sabía cómo proceder. Ahí es cuando Satanás lo zarandea como trigo, y prefiriendo él salvar su vida, decide negar a Jesucristo. Prefirió la vida antes de reconocer a Jesucristo públicamente. ¿Y sabes qué? Lo mismo hace Satanás hoy. Y Pedro, después de haber pasado por esto en carne propia, él mismo lo escribe. Tengan cuidado porque el adversario está como el león rugiente hoy buscando a quién devorar. Yo fui, en un momento yo lo viví. Pedro lo vivió y él ahora nos lo está diciendo. Hoy día nuestro adversario sigue buscando como león rugiente a quien devorar. El mismo Pedro que pasó por esto nos advierte. Sus técnicas siguen siendo las mismas. Quiere que delante tú
del poder mediático, delante tú del poder político, delante tú del poder religioso, quiere que tú niegues a Jesús por evitar la cruz. Pero quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que Dios no te ha llamado a ser exitoso en los términos del mundo, sino que primero Dios te ha llamado a que puedas seguirlo a la cruz. Ahí será crucificado tu viejo hombre y todo tu pecado quedará ahí y podrás volver a nacer una nueva vida de poder y victoria en Él. Por eso es que la última instancia delante de la que Jesús se presenta es delante de ti, querido amigo. Y tú lo reconocerás como Dios, lo reconocerás como Rey y lo reconocerás como el que tiene todo el poder para quitarte todo pecado en tu vida. La respuesta está en ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo de Juan.